Bien, amigos, en el espacio estelar del día, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir, desde la izquierda, Rosa Cañete, ATI, coordinadora regional del programa de lucha contra la desigualdad y la captura del Estado en América Latina y el Caribe, de Oxfam. Y Rafael Jovine, oficial de programa Democracia y Ciudadanía de Oxfam, que han hecho una autopsia de la inversión y el gasto del gobierno para ver cómo está atendiendo los derechos de los ciudadanos. Buenos días y bienvenidos. Buen día, gracias por la invitación. Les vamos a pedir, en lo que se toma un cafecito que ya viene ahí, ¿verdad? Que comencemos por una comparación de los gastos del gobierno en lo que necesita la gente y los gastos en lo que no necesita. Por ejemplo, veo que ustedes han auscultado el gasto en publicidad, en propaganda. Ajá. Gracias. Y resulta que no hay recursos con qué comenzar la atención primaria a los pacientes pobres. ¿Qué otras cosas así de bulto? Y eso mismo con sus números, cuéntenos. Bueno, primero, el estudio como tal, como bien indican, es una evaluación integral al gasto público en los últimos, por lo menos en los últimos 3 años fiscales. Se analizan un sinnúmero de irregularidades en la asignación del presupuesto, que nosotros la hemos cuantificado en unos 154.000 millones de pesos, eso es 3.6% del PIB. Para que tengan una idea, es el doble de recursos que se dedica a salud pública, por ejemplo, y eso va desde duplicidades de funciones en más de 40 instituciones hasta falta de transparencia en 17 ministerios, pasando por un conjunto de asignaciones que están ahora mismo atrapadas en los despachos de ministros y directores generales. Son fondos que a través de las llamadas actividades centrales se concentran en sus despachos y luego no sabemos bajo qué criterios se asignan a la producción de bienes y servicios. Es decir, hay un uso bastante discrecional de esos fondos. También hemos hecho comparativas como la que usted señala, por ejemplo, con el gasto de publicidad, que el año que viene es equivalente, por ejemplo, al gasto del primer nivel de atención, en establecimiento del primer nivel de atención, el gasto en publicidad. ¿El gasto que se ha hecho en el gobierno en publicidad en los últimos 3 años, dirás? Estoy hablando, por ejemplo, para poner el caso del presupuesto del año próximo, 2020, el gasto en publicidad que se está planificando es equivalente al gasto en los establecimientos del primer nivel de atención. Y este año es 5 veces mayor que el gasto en viviendas, por ejemplo. Y nosotros en particular hacemos énfasis en destacar la tendencia que tiene, por ejemplo, este gasto en los últimos 6 años, cuya tasa de crecimiento es el doble que lo que crece el gasto primario o el gasto en bienes y servicios. También destacamos el gasto en publicidad, para aplatanar eso. Sí. El gasto en publicidad en los últimos años ha tenido un nivel de crecimiento que duplica la inversión del gobierno. Duplica la tasa de crecimiento de la inversión pública, del gasto primario en bienes y servicios. Es decir, que crece más rápido. 5 veces más que la inversión en vivienda. Exacto. Que es una de las cosas que menos atiende el gobierno. Contrario. En el año de la vivienda, ¿no? Fue el año pasado. No, el 2016. A ver, lo de la vivienda, eso solamente es en la publicidad de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, donde tiene mucha cabida y se destacan muchas cosas que luego cuando ve los datos no se reflejan. ¿Qué por ciento del presupuesto es el gasto en publicidad? El gasto en publicidad son unos 6.000 y pico de millones de pesos como tal este año. Una gran proporción es publicidad y propaganda y hay otra línea que es encuadernación e impresión de materiales, que en el último año ha crecido más de un 30%. Nosotros sí reflejamos, por ejemplo, un caso particular que es el de la OISOE, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que el año pasado se dedicó a
pagar publicidad en medios impresos. Todos recordamos aquella publicidad, por ejemplo, los días posteriores a Marcha Verde y demás. Y el costo total que hemos recopilado en todo el año 2018 es de unos 58 millones de pesos. Eso es más que de lo que se le asignan a establecimientos de primer nivel de atención en varias de las regionales del país. Y entendemos que también es un llamado a la atención sobre esa orientación, que en el fondo todo lo que le estoy contando, a lo que nosotros le estamos llamando la atención es a la reorientación que debe de tener el gasto público hacia los objetivos de desarrollo y hacia los derechos de las personas, que es lo que ahora mismo no está con los ejemplos que ponemos. Ati, o Rosa Cañete, para la mayoría de quienes han trabajado cerca de Rosa es Ati. Resultados contundentes de esta autopsia, porque precisamente como adelantaba Rafael, ustedes han hecho un levantamiento para identificar en qué se invierten los recursos del Estado. Entonces, ¿cuáles son los resultados más relevantes de este estudio? Bueno, un tema que también hay que resaltar muchísimo es el gasto en nómina, principalmente porque ha habido múltiples escándalos en el país que demuestran que la nómina muy a menudo es utilizada con fines políticos, es un botín político. Que se utiliza tanto para pagar favores a los que apoyan al partido de gobierno, al partido que maneje fondos públicos, como para pagarle el favor del apoyo político a partidos pequeños que han apoyado las candidaturas electorales. Y esto lo hemos visto con ejemplos sangrantes como es en la Cancillería de la República o, por ejemplo, el INESPRE. El INESPRE tiene actualmente 27 subdirectores y se está gastando 2/3, es decir, el 66% de su presupuesto en nómina. Tiene más de 2.000 empleados fijos en la sede central, sin contar los transitorios. Es decir, son ejemplos muy claros de que hay un uso político de la nómina pública. ¿Cuántos son los subdirectores? 27. 27. Y la nómina, desde el año 2012 hasta el año 2018, se ha duplicado el volumen de recursos que destinamos a pagar nómina. Hemos pasado en el 2012, pagar 90.000 millones de pesos a estar pagando alrededor de 190.000 millones de pesos al cierre del año 2018. ¿Eso incremento en qué tiempo? En 6 años. En 2012 al 2018. 18. Pero y además el empleo público está creciendo 3 veces más que el empleo privado. Es decir, estamos creando una macroestructura con fines clientelares que es muy ineficiente para garantizar servicios a la ciudadanía, pero a la vez es muy utilizada con fines políticos. Y esto es algo que hay que frenar en el presupuesto 2020. Es decir, no puede ser que estemos diciendo que no hay recursos para poner un centro de atención primaria y poder vacunar a un niño en la provincia de Montecristi, que no haya recursos para esto, y que estemos diciendo que sí hay recursos para tener 27 subdirectores en INESPRE. Esto no puede ocurrir, y esto los legisladores en este momento... No puede ocurrir, está ocurriendo. Está ocurriendo, pero es inaceptable. Entonces, los legisladores en este momento están evaluando el presupuesto 2020. Es un tema que está pasando muy inadvertido con la importancia que tiene, y está pasando muy inadvertido por, digamos, la lucha política que se está generando en el país. Y este es un tema que tenemos que ponerle atención. El presupuesto del 2020 no está aprobado. No, está lo que están discutiendo ahora es reformar el del 19. Bueno, legalizar las modificaciones que ya se han hecho, Exacto. porque en la práctica el presupuesto se aprueba, pero en el año se va transfiriendo de una partida a otra, y luego ya a finales de octubre obviamente no van a empezar a hacer esos cambios ahora, ya se hicieron y se van a legalizar. Porque aquí hasta las palabras han perdido su significado o se la han quitado. Presupuesto, eso está muy claro. Sí. Usted supone, y más que suponer, usted sabe cuánto le va a ingresar y entonces usted planifica cómo lo va a invertir. Correcto. Presupuesto. Entonces le dicen va a ingresar tanto, pero al final hacen lo que le da la gana. El solo hecho
de modificar la ley, que es el presupuesto, que es una ley, al final del año lo dice todo. Correcto. Es decir, que no respetaron lo mismo que Están presupuestaron. legalizando los cambios que ya Y es se una han práctica recurrente en la última década. O sea, Sí. no hay un solo año en el que luego no Exactamente. se modifique y el Congreso tiene que hacer ese trabajo. Ahora mismo es la ocupación de esa comisión bicameral y entendemos que ya hay que empezar a discutir también el presupuesto 2020 con los legisladores. Tiene 1955 páginas, esperamos que se lo lean bien o por lo menos que se lean el informe que hemos preparado, el Perdón, resumen ejecutivo. 2000 páginas casi. Sí, casi el 2000 páginas. presupuesto. Sí, los 3 tomos. ¿Y tú te lo concretos. leíste? Bueno, una gran parte sí, muchas trasnoches. Con eso. relación al tema de la nómina pública, Sí. aunque a ti dio algunos detalles, ¿hasta qué nivel ustedes verificaron ese crecimiento de la nómina en términos de calidad? Porque sabemos que este año fue que se anunció un aumento del salario público, que además era bastante bajo. También, El también hay salario- cosas el como el sal- 911 que metieron mucha gente a trabajar. Sí, pero ella habló de un incremento no solamente económico, sino también de cantidad de personas. Entonces, quisiera saber si al hacer esa evaluación pudieron arquear ambos temas, el incremento del salario y el incremento de gente que realmente haga un trabajo efectivo. Mira, hay un volumen de esa nómina que evidentemente ha ido a pagar aumentos salariales y creemos que eso es algo que era necesario en el país y que está muy bien porque lo óptimo es contratar a los mejores profesionales en el sector público y pagarles y hacer que trabajar en el sector público sea algo competitivo, es decir, que que un médico prefiera trabajar en el sector público que en el sector privado, porque en el sector público es que deberían estar los mejores profesionales. Entonces, una parte se ha ido a pagar esos aumentos de nómina y, por supuesto, a contratar gente que es muy válida y muy necesaria. Ahora, es evidente también que se hace un uso de este acápite con fines políticos. Actualmente en República Dominicana, por ejemplo, si nos comparamos regionalmente, tenemos contratado alrededor de 60.000 empleados públicos por millón de habitantes. Si te comparas con el promedio regional, hemos buscado cuánto contratan otros países para saber un poco si estamos por encima o no de la media, estamos muy por encima de la media regional. Estamos hablando de que tienen más o menos contratado 44.000 empleados públicos por millón de habitantes. Ese es el promedio regional. Esto nos habla... ¿Y aquí? 60.000. 60.000. Es decir, estamos hablando de que República Dominicana tiene bastante más empleados públicos en promedio que otros países donde ves una presencia del Estado muchísimo mayor, como puede ser Argentina o como puede ser Brasil. Entonces, que cuando tienes tantos empleados y eso no se convierte en servicios públicos, estamos hablando de que hay grandes ineficiencias en ese sentido. Y si pudiéramos, hemos calculado cuánto nos cuesta esa sobrenómina con respecto a la media regional. Y estamos hablando de alrededor de un 1.8% del PIB, del volumen de recursos que se están yendo a pagar nómina en empleados que son 20.000 más o menos que la región. Es decir, si nos fuéramos a la media regional, habría un espacio fiscal de un 1.8% del PIB. Vamos a hacer Bueno, la pausa. sí, quiero desde ahora plantear el próximo tema para después de la pausa, para que ustedes vean cómo son las cosas. En esta autopsia fiscal, Oxfam analizó el caso del peaje sombra. Cada vez que el Estado hace una negociación con una empresa privada, siempre salen de oro los de la empresa privada que saben cómo defender sus intereses y el Estado pierde. Pero ojo, pierde el Estado, no lo que negocian a nombre del Estado. Eso se forran. Entonces, ese peaje sombra, por ejemplo, de la carretera que va a Samaná, dice este informe que en los primeros 8 años se pagó y quedan 22 creo, en el que el Estado paga por los carros que no pasan.
Eso es el peaje sombra. Exactamente Que le eso. dice, ustedes se tienen que ganar tanto. Todo el que pase paga unos cuartos, que además que ellos tienen el derecho de subirlo y lo van subiendo. Sí. Para sacar los cuartos a ustedes, los bolsillos. Entonces, pero si no llega a tanto, entonces el Estado se lo paga. Exactamente. Es decir, el Estado le paga por los carros que no pasan. Eso lo negoció Víctor Díaz Rúa cuando era ministro de Obras Públicas del gobierno de Leonel Fernández. Y si usted es oposición, ¿verdad? Tenemos que irnos, Uchi. Vamos a hacer la pausa y regresamos con eso. Ok. Ya dejamos la pregunta planteada. Vamos a integrarnos entonces, ¿cómo es que la empresa que hizo la carretera esta con un negocito con Víctor Díaz Rúa y el gobierno de Leonel Fernández está sacándole dinero al Estado y también de manera directa a los automovilistas? Bueno, lo que nosotros evidenciamos en el estudio es precisamente lo que ha representado en los últimos 7 u 8 años en cuanto a transferencias que tiene que hacer el Estado para compensar precisamente lo que usted bien plantea, los automóviles que no están pasando. Porque en la negociación la empresa ha tenido toda la potestad en los últimos años de definir cuál es el nivel, el flujo vehicular que debería de pasar, y pues la diferencia nosotros tenemos que cargar con ella. Y esto es muy importante porque es un contrato que ya para el año próximo el incremento es de alrededor de un 30% en el presupuesto 2020, son 1.000 millones adicionales, la cifra que se ha estado sacando desde 2019, pero ya para el 2020 son más de 4.600 millones de pesos. Al paso que vamos, en poco tiempo, eso va a representar más recursos que la atención primaria, por ejemplo. Y es importante porque todavía quedan unos 20 años de concesión de contrato, y a este ritmo parecería que va a dejar atrás cualquier tipo de financiamiento. Parecería incluso que hubiese sido más barato, que es mucho decir ya de por sí, que era mucho más barato tomar un préstamo para esto, que una concesión en el cual ya de por sí se ha recuperado la inversión inicial, casi duplicado de hecho, y todavía queda mucho tiempo. Se alega también que fruto de esto puede haber un arbitraje internacional, pero eso no debe ser el miedo a sentarse a renegociar. Los que negocian a nombre del Estado siempre ceden en quién va a juzgar si hay un problema y garantizan que le ganan al Estado siempre. Pero Mira, ya es que es asumir desde el sector público Claro. todo el riesgo de la inversión. Es decir, es una inversión, el sector privado firma un contrato en el que la ganancia es absolutamente segura y enorme, mientras que el Estado se queda con todo el riesgo de la posible inversión. En resumen, ¿cuánto invirtieron? ¿Cuánto han cobrado hasta ahora y cuánto van a terminar cobrando hasta que se termine? Hasta el cierre del estudio, la inversión inicial fueron unos 300 millones de dólares, pero ya el Estado le ha transferido alrededor de 450 millones de dólares, sin contar lo de este año y lo del siguiente año 2020. Y bueno, y todavía quedan muchísimos años de transferencias limpias de recursos. Es necesario, y vuelvo al punto, si ya de por sí tenemos experiencia en renegociación de contratos, como por ejemplo el tipo Barrio Pueblo Viejo, Sí. perfectamente se puede hacer lo mismo con porque está representando un volumen de recursos que pudiese perfectamente reorientarse. Lo que pasa es Ministerio, el Ministerio de Obras Públicas, es verdad que fue en la gestión del señor Díaz Rúa, pero posteriormente se pasó el ministro de Obras Públicas, actual candidato, se pasó 5 años diciendo que iba a renegociar. Y no solamente no se renegoció, sino que se incrementó sustancialmente la transferencia. Y es necesario que esto sea objeto de debate en el Congreso, entre los candidatos presidenciales también, este tema en particular, y toda la política fiscal en general, de cómo van a financiar su programa de gobierno y los objetivos de desarrollo para garantizar derechos, y aspiramos a que comiencen a hablar sobre estos temas, sobre presupuesto ¿Alguna público. recomendación final? Mira, el informe realmente es una oportunidad. Es una oportunidad porque plantea
alrededor de 43.000 millones de pesos, es alrededor de un 1% del PIB, que podrían perfectamente ser reorientados de un uso ineficiente a la garantía de derechos. Es decir, si necesitamos, con esos 43.000 millones de pesos que nosotros planteamos que se podrían reubicar en el corto plazo, es decir, en la discusión del 2020, podríamos hacer reformas mucho más profundas más adelante, pero en la discusión del presupuesto 2020 podríamos reorientar un volumen de recursos que podría triplicar la inversión en los centros de atención primaria en salud, que podrían llevar agua a 100.000 hogares que no la tienen en este momento en el país que más crece de América Latina, que podría también montar un programa de vivienda social de alrededor de 15.000 unidades en el país. Por lo tanto, creemos y esperamos que el Congreso vea esto como una oportunidad y que nos podamos sentar a debatir, no solo con las opciones que estamos planteando, sino con un montón de organizaciones que tienen propuestas claras y demandas claras en temas muy importantes. ¿A cuántos hogares pueden llevar agua potable? A 100.000 hogares. Por lo menos. Si usted vive en un lugar donde usted no tiene agua en su casa y le ofrecen 500 pesos por su voto, o 1.000 pesos, o 10 pesos, busque un garrote y cáigale atrás. Porque ese es el resultado de vender el voto. Usted no tiene agua cuando hay dinero para que usted tenga agua en su casa. Efectivamente. Bueno, se pueden sacar muchas conclusiones como esta, pero qué bueno que hay instituciones como Oxfam que se dedican a buscar las raíces de las injusticias sociales para ponerlas tan claras como ellos la han puesto. Muchísimas gracias a ambos. El informe está descargable, me imagino, en la página web de Oxfam. Sí, República pueden Dominicana. entrar a vigilantes.do y también en las redes sociales de Oxfam en República Dominicana pueden descargar tanto la versión resumen como el informe completo. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a ambos. A ustedes también las gracias. Gracias.